Primero agradecer la invitación a Laboratorios Vago para hablar con ustedes. Cuando me propusieron hablar con papás y con familias y no con médicos, me encantó, porque en la consulta es lo que hago. Y yo hablo con mis papás de los pacientes y yo no hablo con médicos. Hablo con el equipo de integrando, pero el lenguaje que utilizamos es diferente, pero es un reto explicar algo tan complejo a, a médicos, es un reto a personas que no saben de medicina. Espero que este reto sea superado. Así que cualquier pregunta que tengan, no duden en hacérmela. Bien, somos lo que comemos. Ustedes ven esta imagen, que es una ventana con una rejita y una decoración de colores. Siempre hemos achacado nuestras enfermedades a la genética. Yo tengo diabetes porque mi mamá es diabética, porque mi papá era diabético, o yo soy estreñido porque mi abuela era estreñida, mi mamá era estreñida, y entonces yo soy estreñida. Sin embargo, muchas de las enfermedades, y si no son la mayoría, no tienen base genética. Es más, cuando el proyecto Genoma Humano hace 20 años atrás se planteó descifrar el genoma humano y lo terminaron de descifrar, dijeron, bueno, ahora, ¿cuáles de las enfermedades que tenemos en el mundo la podemos explicar por los genes? Y se dieron cuenta que solo el 1% de las enfermedades las podíamos explicar por los genes, pero el 99% no. Entonces, eso es epigenética. En términos más sencillos, esa señora estreñida que tiene una mamá estreñida y una abuela estreñida, no es estreñida porque su abuela y su mamá son estreñidas, es estreñida porque hereda conductas alimentarias que imprimen en la expresión de sus proteínas cambios epigenéticos. ¿Qué quiere decir? No existe el gen del estreñimiento, no existe. Pero lo que hace que come, cómo decide comer, cuál es su relación con el alimento, a qué hora duerme, que son conductas aprendidas de generación en generación, van a hacer que esa persona tenga conductas que la lleven al estreñimiento. La epigenética también podría explicarse en rasgos como, por ejemplo, cómo un niño levanta la ceja igual que su papá. No existe un gen para eso. No existe el gen que levanta la ceja. No, no existe. Pero son cambios epigenéticos que se van aprendiendo por muchos años. Para que un cambio epigenético ejerza un cambio en la genética, deben pasar miles de años. Por ejemplo, los monos no carecen de una enzima o tenían una enzima que se llama uricasa. La tienen todavía. Esa enzima degrada el ácido úrico. Los seres humanos no tenemos esa enzima, por ende, acumulamos ácido úrico. ¿Pero por qué lo aprendimos? Lo aprendimos porque los seres humanos, ancestralmente, por miles de años, hemos caminado, deambulado y andado como nómades, hasta que apareció el fuego, la caza, el sedentarismo y hace 200 años la luz eléctrica y la refrigeradora. Entonces ahora ya no caminamos, ya no andamos, ya no buscamos comida, abrimos la puerta de la refrigeradora y comemos. Entonces esa enzima uricasa hacía que el ácido úrico se degrade. ¿Para qué? Para que no acumules grasa. Pero el ser humano la perdió porque como el ser humano pasaba hambrunas de meses, tenía que acumular. Entonces encontraba comida, comía, y la enzima uricasa hacía que ya no estaba, el ácido úrico activaba la vía metabólica y empezábamos a acumular grasa, a ahorrar para la hambruna. Pero ahora ya no necesitamos ahorrar. Entonces comemos demasiado para lo que realmente gastamos. Y ese es un cambio epigenético. Y va a haber muchos más cambios epigenéticos. Por ejemplo, la cantidad de ultraprocesados que comemos y la cantidad de tóxicos que tenemos en los alimentos van a imprimir cambios epigenéticos probablemente en nuestros bisnietos. Y la humanidad de acá a 45 años, si es que no tomamos, o más, 100 años, si es que no tomamos acción, va a ser completamente diferente. Otro cambio epigenético es, por ejemplo,
utilizar el dedo pulgar para el celular. Según las investigaciones, el dedo pulgar de los humanos ahora mide 1 milímetro más que hace 20 años. ¿Por qué? Con el celular así. Entonces, esos son cambios epigenéticos. No hay un gen para el tamaño del dedo pulgar, no existe. Entonces, todo eso, ¿qué rol tiene en la enfermedad? Eso es lo que yo voy a tratar, espero, de explicarles bien. Esa molécula que está en el centro es el maravilloso ADN. Y esas figuras que ven ahí maravillosas son los alimentos, las grasas, los polifenoles, la bioquímica. Y esto lo hizo la inteligencia artificial. Yo le dije a la inteligencia artificial, crea una imagen que demuestra la epigenética de los alimentos y que haya varios colores y le di un prompt perfecto y me creó eso la inteligencia artificial, ¿no? Probablemente muchas de nuestras decisiones también vayan a ser basadas en inteligencia artificial en el futuro y probablemente también vayan a imprimir cambios epigenéticos. Uno de ellos es leer. Las personas leen poco y escriben menos. Entonces hay cosas que tenemos que retomar para no perder nuestra esencia de humanos. Y una de ellas es la alimentación. Los cambios inician temprano, en todo lo que literalmente comemos. ¿Y por qué he puesto en todo lo que literalmente comemos? Porque no solo comemos alimentos. En el vientre de nuestra madre comemos líquido amniótico. Comemos células, comemos mediadores inflamatorios. Cuando tomamos leche materna, no solo tomamos leche materna, tomamos un montón de sustancias que no son leche materna. Cuando comemos un alimento etiquetado, ustedes compren cualquier alimento etiquetado, vamos a suponer un yogurt. La lista de alimentos descritos en la tabla nutricional suman en total, si uno describiera todo, como 45 ítems. Pero un yogurt natural que tiene fruta tiene cerca de 100 ingredientes más que no están enlistados en esa lista nutricional. Obviamente están todos los artificiales, pero de los naturales no están. Una manzana tiene cerca de 50 polifenoles. El orégano tiene cerca de 30 sustancias que no conocemos y que ahora voy a invitarlos a conocer. O que simulan serlo, porque hay cosas que simulan ser alimento y no son alimento. Toxinas, ultraprocesados, acentuadores de sabor, etcétera. Y que repercute en casi todo. La medicina utiliza un concepto que se llama medicina basada en evidencia. ¿Qué quiere decir la medicina basada en evidencia? ¿Y por qué se los explico? Porque probablemente ustedes digan, ya, pero no hay ningún estudio científico que demuestre que el microplástico del agua que tomamos en una botella de plástico influye en la salud. De hecho, hay estudios que solamente demuestran que el microplástico está en el semen y en la leche materna, pero no hay estudios que demuestren que causa enfermedad. Pero usando la lógica sencilla, probablemente sí vayan a causar enfermedad. Que lo hayamos demostrado no significa que no exista. Y la evidencia se construye y demora 15, 20 años a veces en demostrar que algo produce enfermedad. No quiere decir que ahora tenemos que andar por el mundo en una cápsula, no. Simplemente que tenemos que ser un poco más conscientes de lo que hemos perdido. Entonces, este se llama el exposoma. Así como hay el genoma, el microbioma, existe el exposoma. Este es un bebé que acaba de nacer, tendrá 1 año, y forma su intestino y forma su microbiota intestinal, que es el conjunto de bacterias que tenemos en el intestino. Pero, ¿de qué depende la formación de ese intestino? Primero, ¿por qué es importante? Porque antes que nosotros estuviéramos en la faz de la Tierra, las bacterias existían. Y las bacterias nos colonizan. Y nosotros tenemos, para algunos, 10 veces más células bacterianas que humanas en nuestro cuerpo, para otros, la misma cantidad. Todavía no se ponen de acuerdo. Vamos a suponer la cifra más pequeña. La misma cantidad de células bacterianas que humanas tiene el señor, tengo yo, tiene la señora, tiene la niña. Entonces, ¿somos humanos o somos mitad humanos y mitad bacterias? Entonces, si tenemos la misma cantidad de células bacterianas y células humanas, ¿tendrán alguna importancia las bacterias? Obvio, ¿no? Por supuesto que sí.
¿Y de qué dependen estas bacterias que tenemos en el intestino? Dependen de cómo estuvo el ambiente o la alimentación de la mamá en el embarazo. Dependen de si tuvo infecciones vaginales o no. Yo cuando entro a la consulta y veo chicos con alergias, le digo a la mamá, ¿fue prematuro? No. ¿Y cómo fue el embarazo? Ah, bueno, sí. Y la mamá me cuenta, ¿no? ¿Y tuvo infecciones vaginales? Y dice, mira, ¿no? Sí, creo que dos. Pero doctor, ¿qué tiene que ver eso con la alergia del chiquito? Es que su microbiota intestinal, lo vamos a aprender después, tiene mucho que ver con las alergias y se empieza a formar ahí. Y una vulvovaginitis es una infección por un hongo que se llama cándida. Y la cándida es un oportunista. Es como que si yo ahorita dejara abiertas todas las puertas de los comercios en Lima sin vigilancia, probablemente algún oportunista se va a meter a robar. Esa es la cándida. Está ahí, vive feliz, vive con nosotros, participa en muchos procesos favorables para el ser humano, pero es un oportunista. Cuando hay oportunidad, va a crecer. Y es un mm, microorganismo subestimado. Porque los médicos vemos un examen de heces y decimos, cándidas en las heces. Ah, no te preocupes, eso es normal. Pero cuando tienen un paciente en la UCI con una cándida, todo el mundo corre, porque saben que se va a morir. Entonces la cándida influye en esa microbiota. Lo único que traduce es que las bacterias la microbiota uterina son incapaces de defenderse y la cándida ha aprovechado las circunstancias. Luego viene el bebé. Si es prematuro es diferente. Si es a término es diferente. ¿Cómo nace? Hace 50 años, perdón, hace 25 años, un estudio epidemiológico demostró que los niños que nacían por cesárea tenían más asma. Nadie sabía por qué. Ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace por vía vaginal, no tiene las mismas bacterias que cuando nace por vía cesárea. Esto es bien maravilloso. ¿Qué hace el mamífero no humano apenas su cría nace? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué? Lo lame, efectivamente. ¿Por qué lo lamen? ¿Para quitarle el líquido a la placenta? Sí, efectivamente, para quitarle las mucosas de la nariz, sí. Pero lo sigue lamiendo y lo sigue lamiendo y lo sigue lamiendo y lo lame hasta que está completamente seco. No para secarlo, porque tiene saliva, ¿no? Lo lame porque en el último trimestre todos los mamíferos, incluyendo las humanas, cambian su microbiota vaginal y es muy similar a la microbiota del aparato digestivo. ¿Y dónde empieza el aparato digestivo? En la boca. Entonces, los estudios demuestran de que la microbiota de la materia fecal de una mamá y la microbiota bacteriana del útero, del cuello uterino y de la vagina, son muy similares en el último trimestre. Durante los dos primeros trimestres no, pero en el último trimestre son muy similares. ¿Por qué? Porque esas bacterias, cuando la mamá entra en trabajo de parto y rompe la fuente, ascienden rápidamente por el líquido amniótico y envuelven al bebé en un manto protector. Y por eso el trabajo de parto muchas veces demora 24, 48 horas. ¿Pero qué hemos hecho los médicos? No, 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 ya, 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 de una vez. No, cesárea. ¿O qué hacemos los humanos? Sobre todo las doctoras. Programar su cesárea. Y cuando un bebé nace por cesárea, las bacterias del líquido amniótico, hay una que otra. Y las bacterias que van a colonizar al bebé, ¿cuáles son? Las de la piel. Y las bacterias de la piel son completamente diferentes. Entonces, hay un cambio. El modo de comer. Si un bebé toma leche materna, hay un dicho que dice, de la teta lo que menos sale es leche. Porque lo que más sale es bacterias, prebióticos, amor, cariño, tolerancia, etcétera. Esa leche materna, esto es bien interesante, ¿ya? Porque hay un boom de alergia por tener leche en la vaca ahorita. Y yo creo que tiene que ver simplemente con la alimentación de la mamá. La abuela decía, no comas frijoles porque le va a dar gases.
Y cuando yo era pediatra y me formaba, le decía, esta señora está loca, pues ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo el frijol le va a dar gases al bebé? No tiene sentido, ¿no? Es cierto, si la mamá toma una Coca-Cola, no le va a dar gas al bebé porque va a pasarle gas por la leche, eso es imposible. Es lógicamente imposible, hay muchas barreras que lo impiden. Pero cuando una mamá toma una bebida gaseosa con 27 gramos de azúcar o con 12 por lo menos cada bebida gaseosa, lo que va a cambiar es la microbiota intestinal de esa mamá. ¿Por qué? Porque la microbiota que come, lo que comemos nosotros. Si yo como verduras, va a comer eso. Si yo como frutas, va a comer eso. Si yo como hamburguesa con helado y gaseosa, va a comer eso. Simplemente va a comer eso. Entonces esa microbiota es muy dinámica. Si yo lo como eventualmente, no va a pasar nada. Pero si en mi alimentación está todos los días o interdiario eso, esa microbiota va a cambiar. Y al cambiar, el intestino va a ser diferente, porque la microbiota intestinal, el intestino humano no es un tubo como creemos, no, no es un tubo. El intestino tiene unas células, varias capas de células, y tiene en su superficie, para duplicar su superficie de intercambio, moco. Y ese moco es mantenido por lo que comemos y por las bacterias productoras de moco. Esas bacterias productoras de moco van a hacer que haya intercambio celular. Pero si yo pierdo el moco, porque como mal, tomo antibióticos indiscriminadamente, voy a la farmacia con cada resfrío para que me den amoxicilina con paracetamol y cloranfenamina. Tomo antiinflamatorios indiscriminadamente, ibuprofeno, naproxeno, y los tomo, porque cada vez que me duele algo, tómate un ibuprofeno. Me da gripe, tómate un ibuprofeno para que no se te complique. Estoy con gripe, tómate una citromicina porque si no vas a terminar con bronquitis. Todo eso es daño, daño, daño. Encima los alimentos ultraprocesados, con asentadores de sabor, con plástico, con talatos, los pesticidas de los alimentos, todo eso va a dañar esa microbiota y al dañarla, la producción de moco va a disminuir. Entonces, imagínense ustedes su boca sin saliva. Imagínense solamente su boca sin saliva. ¿Cómo sería? Imagínense su nariz sin moco. Sería seca, se agrietaría, se inflamaría, se infectaría. Eso pasa en el intestino. Entonces, un intestino de una madre que come mal, lo que va a pasar es que va a permitir el pasaje de un montón de sustancias, buenas y malas. Ya no va a tener la capacidad de poder discernir que pase lo bueno y que no pase lo malo. ¿Y cuando pasa? ¿Y cuando pasa? Lo que va a pasar es que el sistema inmunológico se va a activar. Y al activarse, se va a inflamar el cuerpo. Y la inflamación se va a traducir en algún síntoma frente al cual nosotros tengamos predisposición genética. Si soy alérgico, alergia. Si soy diabético, más diabético. Si tengo autismo, más autismo. Si tengo TDAH, más TDAH. Si tengo fibromialgia, fibromialgia. Si tengo predisposición para tiroides de Hashimoto, tiroides de Hashimoto. Entonces, al final terminamos que esa mamá, probablemente con un intestino inadecuado y llena de gases, estreñida, y nadie le da importancia al estreñimiento porque lamentablemente nos acostumbramos a vivir estreñidos. Y hacer deposiciones, como le digo a los chiquititos, hacer caquita es el principal detox del cuerpo. Cualquier persona estreñida sabe que cuando está estreñido, duerme mal, piensa mal, está irritable. Obviamente, el cuerpo, el ser humano no tiene la capacidad para detoxificar un montón de las toxinas que tenemos. Y su única capacidad es sudar, orinar y defecar. Porque si no, ¿para qué defecaríamos? Pues no. Entonces, si no defecamos bien, no detoxificamos bien. Y encima hay que sumarle el ambiente, toxicidad ambiental, ¿no? Plomo, arsénico por todos lados. Algunos animales que pueden ser más alergizantes, no todos. De hecho, tener algunas mascotas previene las alergias y otras no. La toxicidad, la falta de ecología. No somos conscientes de la ecología. Somos inconscientes completamente. Y tenemos que ser más conscientes, ¿no? Tenemos los parques cerrados. Yo estoy en el Congreso de Pediatría y tuve que ser ponente de una charla que trajimos a una profesora argentina que es docente de
literatura, etcétera. Y ella me decía, oye, pero en Lima no tienen espacios públicos. He caminado por San Isidro y lo único que he visto es un parque inmenso cerrado que es el Golf de San Isidro y uno que otro parquecito, me dice, pero... Y yo le digo, ni te imaginas lo que pasa en otros lados. Si esto es San Isidro. No tenemos espacios verdes. Vivimos en una ciudad de cemento. Ojalá que la próxima charla esta sea en un parque. Comemos antibióticos indiscriminadamente, tomamos antiinflamatorios indiscriminadamente y el estilo de vida dice materno. ¿Por qué? Porque curiosamente y lamentablemente quien dirige nuestra alimentación son nuestras mamás. O sea, comemos lo que nuestra mamá dice. Muy rara vez lo que el papá, si le gusta meterse en la cocina y él toma la decisión, es él. Pero generalmente son nuestras mamás. Nosotros comemos lo que nuestra mamá nos dio de comer. Y nuestra mamá aprendió de nuestra abuela y nuestra abuela de nuestra bisabuela. Y hay creencias que son difíciles de erradicar, pero también son culturalmente buenas. Por ejemplo, yo soy de Arequipa y en el sur del Perú, la cebolla, cuando uno hace una ensalada, una salsa de cebolla, le ponen hierbabuena. ¿Por qué? ¿Quién le enseñó a esa mujer que tenía que ponerle hierbabuena? Porque sabe que en la altura, comer cebolla, te cae pesado, pues. Y le puso hierbabuena sin saber para que le caiga mejor. Los que son arequipeños saben, ¿por qué al adobo arequipeño, que es un montón de grasa, le pones una rama de orégano? No es porque le dé saborcito, no, es porque la comida termina siendo bioquímica pura. El ser humano come lo que investiga. Los cocineros famosos, los chefs que inventan platos, que descubren platos, los mejores son los que logran entender que la mezcla de alimentos puede producir una explosión de sabores en el paladar, no caerte mal, a qué temperatura lo tienes que comer, qué proteína mezclar, con qué verdura mezclarlo. Entonces, nosotros hemos aprendido a comer así, ancestralmente. Entonces, tiene que ver para bien, pero si yo como comida chatarra o si le mando en la lonchera empaquetados y embotellados, va a ser completamente diferente. Y lamentablemente los chicos aprenden que eso es normal, porque nadie hace el mal a sabiendas. Para ellos, llevarse una galleta en la lonchera es normal, pero no es normal, pues. Entonces, eso, miren que esta imagen es maravillosa. No se asusten porque no es difícil de entender. La etapa prenatal, la mamá como come, ya se va formando la microbiota y se va formando el cerebro. Y el cerebro va formando su sinapsis. Conforme el niño nace, 0, 3, 18, 65 años, y acá veo personas que son mayores de 18, también tiene que ver, ¿ah? El bebé nace, toma leche materna o toma fórmula, empieza a comer sólidos, va al colegio, come en la escuela, tiene snacks, ya tiene una dieta individual porque ya decide qué comer a los 18, y a los 65 ya es su dieta estandarizada. La microbiota se termina de formar entre el tercer y quinto año por completo y a partir de ahí puede cambiar, pero ya está como que establecida. Pero además aparece la forma como nací, la forma como empecé a comer, si hubo traumas tempranos en la infancia, porque el bioshock también tiene que ver con esto, si hubo estrés crónico, si hubo uso de antibióticos, infecciones, sobre todo antibióticos durante el primer año, el estilo de vida, el ambiente donde vivo. No es lo mismo vivir en Cerro de Pasco con plomo por todos lados que vivir en Lima con arsénico por todos lados, ¿no? No es lo mismo. Parecido, pero no es lo mismo. Y aparecen enfermedades, perdón, aparecen los skills, las características del neurodesarrollo. El lenguaje, el agú, el hola, el papá, el mamá, el dame, la interacción social, el autocontrol y el aprendizaje que termina de formarse casi en la vida adulta, ¿no? Pero también aparecen condiciones del neurodesarrollo que tienen que ver con esto. Autismo, TDAH, depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, abuso de drogas, trastorno bipolar, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson. Los estudios demuestran que cuando un paciente con Alzheimer cambia su alimentación, mejora algunos aspectos de su vida. No se va a curar, pero mejora. Y ya sabemos ahora que el Alzheimer no es una enfermedad neurodegenerativa por la vejez, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, tenemos verde y rojo.
Y esta imagen es para explicarles, este es el cerebro, este es el nervio vago, estas son las glándulas donde puede actuar. El cerebro tiene casi la misma cantidad de células nerviosas que el intestino. Por eso decimos que el intestino es el segundo cerebro. Cuando ustedes están manejando, los que manejan, o están yendo de copilotos o de pasajeros, y la combi o el taxi o su propio auto frenan porque se van a chocar y se asustan porque vieron la muerte pasar o el choque pasar y no les pasa nada, ¿qué es lo primero que les pasa después de ese momento? ¿Qué es lo primero que sienten? Susto. ¿Y qué les duele? La barriga. Cuando ven a la persona que, a sus esposos o esposas, o a su enamorado o enamorada, o a la persona que les ilusiona, las primeras veces, ¿qué sienten? Cosquillitas en la barriga, ¿no? Vacío, qué emoción, ¿no? Es una cosa que no se puede describir porque no es una sensación medible, tactible, no es una temperatura que la puedo medir, no es eso, no es la presión arterial, no es la frecuencia cardíaca. Sí puede subir la frecuencia cardíaca, es cierto, ¿no? Pero eso es lo que sienten. Eso es porque la conexión entre el cerebro y el intestino está todos los días, desde que estamos en la barriga de nuestra mamá. Entonces, por la placenta no pasa la Coca-Cola, no pasa la proteína del frijol, no pasan, pero sí pasan hormonas y neurotransmisores. Y uno de ellos es el cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Mientras yo viva más estresado, mientras tenga más estrés, constante estrés, ya sea psíquico o físico, porque los deportistas de élite, por ejemplo, que tienen estrés físico constante, también tienen disbiosis, también tienen problemas neurológicos. Yo practico triatlón, me encanta la triatlón, pero los campeones mundiales de triatlón terminan con depresión, ansiedad y muchos suicidándose por el estrés físico constante que les genera cortisol y porque no saben manejar probablemente o tengan susceptibilidad a tener problemas del neurológicos. Entonces, esto está dominado por el nervio vago. El nervio vago es el nervio que slow frena y el simpático es el que acelera. Entonces, en el día a día estamos así, ¿no? Simpático, parasimpático, simpático, vago, simpático, vago, simpático, vago. ¿Ok? El simpático es la huida, el cortisol. Viene un león, tengo que correr. Muevo energía, muevo glucógeno, todo. Salgo corriendo como loco. El león probablemente me alcance, pero los primeros 10 segundos no me va a alcanzar. Y el nervio vago es el que, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Utiliza el cerebro, mira por dónde puedes huir. ¿Ok? Cuando tenemos este nervio vago controlado, lo que vamos a producir son neurotransmisores que nos van a producir tranquilidad. Pero si no, vamos a tener estrés crónico. Y el estrés crónico va a producir inflamación. Y esa inflamación va a inflamar el cerebro, neuroinflamación. Y eso está producido generalmente por cambios en el intestino. Este es el intestino. Y depende mucho de lo que como. Si mi dieta está caracterizada por usar antibióticos, aditivos en el alimento, azúcar, alimentos de grasa no saludable, porque la grasa saludable es muy buena, exceso de algunos alimentos. Los seres humanos no somos ni carnívoros ni vegetarianos, somos omnívoros. Podemos ser vegetarianos, sí, hay que suplementar algunas cosas, pero ser carnívoros no es tan bueno para la salud, a diferencia de ser vegetariano. Granos, frijoles, lentejas, alimentos fermentados, frutas, prebióticos y probióticos. Si nuestra alimentación está pegada para este lado y por ahí y regresa, no hay problema, pero si siempre está acá, enfermedad. Entonces, hay unas barreras. ¿Cuáles son? Esta es la imagen que les decía del moco. Esta es la célula del intestino. El enterocito se llama. Y el enterocito está unido por unas uniones muy fuertes. Y acá hay moco. Y el moco permite que se intercambien sustancias, que se produzcan enzimas, que se absorban vitaminas, que se produzcan neurotransmisores, que se produzcan sustancias que permiten la conexión entre el intestino y el cerebro y el pulmón y otros órganos. Pero si este moco, por todo lo que les dije que afecta la salud, se deja de producir, las bacterias equivocadas, los alergenos, van a pasar. Alergenos son sustancias a las cuales puedo reaccionar. Y un alergeno puede ser cualquier cosa. Y las células del sistema inmune se van a activar. Y el que es alérgico va a producir inmunoglobulina E.
Y el que tiene artritis reumatoidea va a producir TNF, que es un factor que tiene que ver con la artritis. Y así los que tengan enfermedades autoinmunes. Entonces, la inflamación del intestino termina siendo o prolongando la enfermedad o empeorándola. Y este es un ejemplo muy clásico, la dermatitis atópica, ¿no? Los niños van a la consulta cuando está roja la piel, reseca y se les cae a pedazos. Pero cuando yo veo la consulta del niño de 4 o 5 años y le digo, tiene que usar su crema humectante porque tiene dermatitis. No tiene. ¿Acaso está rojo? Pero mira la piel, está seca. No. Y cuando se dan cuenta, sí, ¿no? Pero no le pica. Entonces hay que tratarla solo cuando le pica, cuando está rojo, cuando está terrible. No. Y la dermatitis atópica, miren, esta es la piel, la capa grasa. Le pica al niño o al adulto, se rasca, el estafilococo aureus que vive en nuestra piel se mete y actúa como un superantígeno. Activa todo el sistema inmune y al activar todo el sistema inmune, no solamente activa la dermatitis atópica, sino puede activar la alergia alimentaria, el asma y la rinitis alérgica. De hecho, esa es la famosa marcha atópica, ¿no? Dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. Los tres son la misma cosa. Bien, ¿por qué? Porque el sistema inmune, no hay pues una célula inmune solo para la dermatitis atópica. No, el sistema inmune es global, muchas veces específico, pero la mayoría de veces inespecífico. Entonces, la dieta. Y entendamos como dieta no la dieta para bajar de peso, que es como hemos entendido siempre a la dieta y como lamentablemente consideramos a los nutricionistas. Los nutricionistas no son para hacer dieta para que me vea esbelto en el verano. El nutricionista es un profesional de la salud que trata de buscar la alimentación que le convenga a esa persona. Ya no hablamos de dietas estandarizadas para todos. El futuro, el presente, es la nutrición personalizada, porque probablemente lo que yo necesite comer no sea lo mismo que necesita comer la señora o ella que tiene una edad adolescente. ¿Por qué? Porque sus requerimientos son diferentes. Ella va a necesitar mucho más grasa porque tiene que producir hormonas en este momento. Ella va a necesitar mucho más proteínas porque está en su última fase de crecimiento que probablemente lo que yo necesite. Entonces hay varias dietas, ¿no? La dieta vegetariana, la dieta libre de gluten, la dieta cetogénica, el FODMAP, la dieta occidental y la dieta mediterránea. La dieta que más investigaciones tiene es la dieta mediterránea y la dieta cetogénica. Pero las que más daño hacen es la dieta occidental. Entonces, yo leo en la noticia en el periódico Gestión, dice, malls del Perú inauguran, cadena alimentaria inaugura en todos los malls del Perú. Y digo, Dios santo, eso no está bien. Eso es un avance económico, sí, pero es un deterioro para la salud. De hecho, los europeos, que se vanaglorian tanto de su dieta mediterránea, ahora están arañándose y rasgándose las vestiduras porque su famosa dieta mediterránea está siendo desplazada por la comida rápida. Y la comida rápida no termina siendo más que productos no tan saludables. Esa hamburguesa tiene poquita carne y para tener más carne le ponen un acentuador de sabor, no le ponen más carne. Esa pizza que cuesta 19 soles es increíble porque si yo compro una masa de pizza, esa salsa roja hecha en mi casa, jamón, buen jamón, queso de verdad, me gasto 30 soles para hacer una pizza. Pero la pizza cuesta 19 porque tiene queso que no es queso y una grasa hidrogenada sabor a queso. Tiene salsa roja con mucho color, por eso se ve roja, con un colorante que es derivado del petróleo. Tiene el jamón más barato. La caja cuesta más que la pizza y nos la comemos y la saboreamos y anhelamos el domingo para comer la pizza. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes de ello, porque probablemente eso es lo que hace que tengamos el boom de enfermedades. Ay, ¿por qué habrá tanto autista? ¿Por qué habrá tanto TDAH? ¿Por qué hay tanto asmático? Que estamos comiendo como no necesitamos comer. Si bien es cierto, hay personas que les va a afectar y a otras menos o más, porque al final no somos lo que comemos, somos lo que asimilamos. Y bien, en la alimentación saludable
hay ácidos grasos de cadena corta, polifenoles, triptofano y sulfuranos. Los ácidos grasos de cadena corta es maravilloso porque una bacteria a partir de la fibra de la lechuga o del tomate o del pimentón o del arándano puede producir ácidos grasos. De la fibra produce ácidos grasos. Maravilloso. El ser humano no lo puede hacer. Por eso las necesitamos. El ser humano no tiene la capacidad de producir ácidos grasos de cadena corta. Si los producimos, y eso es una investigación muy interesante con el COVID, lo que se demostró es que el COVID, todos sabemos lamentablemente, de hecho muchos debemos haber perdido familia en esa terrible pandemia, pero ¿qué nos demostró? Que el virus es un virus inflamatorio, pero quienes más se morían es quienes tenían más problemas inflamatorios. Y curiosamente, ¿quiénes los tienen más? Los ancianos, las personas inmunodeprimidas, los obesos, porque ni los asmáticos la pasaron piolaza. Pero también hay las historias de que, pero ese era deportista, corría todos los días, pero probablemente tenía una alimentación deficitaria al extremo de hacer dieta, de comer cositas para mantenerse, etcétera. Eso también es inflamación. Y el estrés físico también. Y mucha gente se murió por la soledad, porque el estrés psíquico también influye en la inflamación. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes con COVID? Hicieron un análisis muy sencillo. Le midieron ácidos grasos de cadena corta a los que estaban en UCI y se dieron cuenta que no tenían. Independientemente de que sean obesos, ancianos, jóvenes, viejos, lo que sea. No los tenían. ¿Por qué? Porque su microbiota intestinal no los agarró adecuadamente. Tenían probablemente ya un problema de fondo, muchas veces imperceptible, porque nadie le da importancia ni al estreñimiento, ni a los gases fétidos, ni a la distensión. No, es que como cebolla se me hincha la barriga. Pero es que eso no es normal. O sea, ¿por qué? Entonces esas personas terminaron haciendo problemas mucho más serios que los que no. Por eso hay que comer bastantes verduras. Polifenoles, las frutas de color morado. Vegetales, el té verde sobre todo, ¿no? La uva roja o el vino tinto, también. Pero si me tomo una copa de vino una o dos veces a la semana, pero si me tomo una botella todos los días, el alcohol es tóxico, ¿no? Y además, ¿qué vino? El triptófano, que está en el pollo, en las proteínas, en el pavo, en las nueces, en los huevos, en algunas semillas. Los sulfuranos que están en las crucíferas, el brócoli, la col de Bruselas, cosas que dejamos de comer. Entonces, cuando yo le digo a mis pacientes los polifenoles, ¿no? Quiero que vean cómo se forman los polifenoles. Miren, ¿ah? Esto es maravilloso, porque la planta, el sol hace que tenga fotosíntesis, tiene un metabolismo primario, luego un metabolismo secundario. Pero la planta también se estresa por el viento, por el frío, por las pestes, etcétera. Y la respuesta al estrés de la planta es un estrés biótico y un estrés abiótico. Pero la planta, para producir su defensa, ¿qué produce? Polifenoles. Y así se defiende de las bacterias, de los parásitos, de los hongos, del estrés. Así crece derechita. Así si le cortas el tallo, vuelve a crecer. Ese es un polifenol. Y el polifenol está en los frutos y en las frutas de color. Morado, rojo, amarillo, naranja. Entonces yo les pregunto, y levanten la mano, fuera de los arándanos, ¿cuántas frutas o verduras moradas comen? Fuera de los arándanos porque el Perú es un país productor de arándanos, ¿no? ¿Comen col morada? ¿Uvas? ¿Comen pimientos amarillos y rojos y verdes? ¿O solo el rojo? Pues hay diferencia. Las aceitunas, por el pimiento rojo y el amarillo y el morado y el verde, son diferentes. Entonces, la próxima vez que hagan un arroz con pollo, pónganle el doble de pimiento y de todos los colores. Beterraga, muy bien. Entonces, ¿qué poder tienen estos? Disminuyen la inflamación. Tienen poder en la enfermedad inflamatoria intestinal, en el eczema tópico, en la alergia alimentaria, en el asma, en la rinitis, en la diabetes, en la artritis, en la esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, no tenemos que comer monótono. Cuando digo esto, mis amigos los chefs se molestan. La comida peruana es la mejor del mundo, pero no es la más saludable del mundo. Y hay que volverla saludable. Un arroz con pollo no es saludable. ¿Por qué? Porque para que sea saludable tiene que tener
la mitad del plato de verduras. Y el arroz con pollo no tiene la mitad del plato de verduras. Entonces hay que ponerle la mitad del plato de verduras, porque el arroz con pollo tiene zanahoria y arvejitas picadas y pimiento y es así. Pero tiene un montón de arroz y un montón de pollo. Está bien, el pollo es la cuarta parte, la proteína, el carbohidrato es la cuarta parte, pero la mitad, la suma de los dos, tienen que ser verduras. Una carapulcra con sopa seca es riquísima, pero no es saludable. Entonces, no les digo que no coman eso, cómanlo, pero vuélvanlo saludable. Vuélvanlo saludable. Nos quejamos de que los niños no comen verduras, pero los adultos tampoco. Y los polifenoles tienen que ver con células del sistema inmune, hasta con células del crecimiento de los tumores. Entonces, comamos como el arco iris. Si comemos como el arco iris y cuando vamos al supermercado o a la tienda del barrio o al mercado de barrio y nuestro carrito de compras o nuestra bolsa de compras está de todos los colores y no hay nada empaquetado, ni embolsado, ni embotellado, dense por bien servidos. Entonces, funciones en las alergias y en las infecciones, en la neuroinflamación. Ya vimos cómo el intestino y lo que comemos puede influir en el cerebro. Por supuesto que sí, las personas que comen inadecuadamente van a tener fog mental, mayor incidencia de depresión, de ansiedad, etcétera. ¿Por qué? Por las conexiones entre la comida, el intestino, para un lado lo saludable, para otro lado lo no saludable, y los nervios y el sistema nervioso. Y miren todas las enfermedades que están asociadas a lo que comemos y el sistema nervioso. Desórdenes del apetito, Parkinson, Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, ansiedad, depresión, autismo, estrés y adicción. Todas están asociadas. O sea, no quiere decir que es la causa, pero que contribuye a la expresión de la condición. Y otras inflamaciones. ¿Quién no se ha levantado con dolor articular? ¡Ah! Bueno, la microbiota intestinal, el intestino y lo que comemos influye en la producción de ácidos biliares. Este es un ejemplo que muchos se van a sentir identificados, incluyéndome. Tengo 43 años y a los 36 pesaba 12 kilos más de lo que peso ahora, trabajaba en la emergencia pediátrica, o sea, tomaba una Coca-Cola para mantenerme despierto con café a las 12 de la noche y atender, y a las 2 de la mañana me metía un Red Bull porque tenía que seguir despierto porque estaba en la emergencia. Y así eran 3 días, 3 noches de mi semana. Obviamente, estrés, inflamación, obesidad, hiperuricemia, gota, y un día un dolor abdominal tremendo. Y voy a la emergencia y le digo, no puedo más. El ecografista me hace una ecografía, está lleno de cálculos. Entonces esos cálculos tuvieron que ver con mi estrés, tuvieron que ver probablemente desde muchos meses o años atrás. ¿Por qué? Porque cuando tenía una mala alimentación, no hacía ejercicio, no dormía bien, tenía estrés psíquico y físico, mis bacterias intestinales cambiaron. Y al cambiar, dejaron de producir enzimas digestivas. Y al dejar de producir enzimas digestivas, esa es la cadena, le dicen al hígado, compadre, sabes que no puedo digerir todo. Y encima come hasta las patas. Así que mándame a los ácidos biliares. Y el hígado le manda a los ácidos biliares para que metabolice la grasa, metabolice la cochinada que comía y detoxifique. Y el ácido biliar se produce, pero llega un momento en que produces tantos ácidos biliares que se precipitan y se forman cálculos. Entonces, los cálculos en la vesícula no son simplemente más que la expresión final de un problema digestivo de muchos años atrás. Entonces, si han tenido o tienen cálculos en la vesícula, cambien sus hábitos alimenticios. Porque no es que, como me dijo mi amigo el cirujano, no, no te preocupes, se te saca la vesícula y se acabó. Esa no es la raíz del problema. Esa es la punta del iceberg. El corazón, ya vimos el cerebro, el intestino, el hígado graso. El hígado graso no alcohólico, ¿no? Porque el que toma alcohol obviamente tiene hígado graso, pero el que tiene hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad que ahorita es un boom, tiene que ver 99.99999% con lo que comemos. La obesidad, obviamente, el COVID, bueno, ya lo vimos, la enfermedad renal, la enfermedad del cáncer gástrico, y tienen que ver con una cosita que otro día se los explicaré, que se llama la mitocondria, que es el reactor nuclear de la célula. Eso es otro tema. Ese es el horizonte de la medicina.
Bueno, ya vimos entonces que si el intestino se afecta, el pulmón también se puede afectar, asma, ya vimos, TDAH, autismo, Alzheimer, Parkinson, pero también artritis. Las personas que tienen artritis o que tienen gota o que tienen artrosis, cuando empiezan a mejorar su alimentación, empiezan a caminar, empiezan a moverse, empiezan a hacer trabajo de fuerza, porque el músculo es importante para vivir más. Lo que está demostrado no es que yo voy a vivir más solo si como bien, yo voy a vivir más si muevo el bote, como dicen los de Madagascar. Si yo muevo el bote, voy a vivir más, pero tengo que hacer trabajo de fuerza. No les digo que se metan a levantar pesas en el gimnasio. No. ¿Hay que ir al mercado? Hay que cargar la bolsa. Y los niños también tienen que cargar la bolsa. Tienen que hacer trabajo de fuerza, porque el músculo es lo único que nos va a permitir llegar a longevos. Si mi músculo está sano y fuerte, vamos a lograr la longevidad, pero si no, no. Demostradísimo que la mayoría de ancianos que no llegan a la senectud tienen un tamaño muscular muy pequeño. Entonces ahora, cójanse su bíceps, cójanse eh, su femoral, cójanse sus gemelos a ver cómo está. Pues si están muy blanditos, así tengan 60, 70, 80 o 90 años, caminen, suban escaleras, levanten botellitas de agua. Muy sencillo. Y peligro, ¿no? Los agentes químicos. Porque yo les dije que en verdad ya, pues si comemos saludable, hacemos ejercicio y si vamos al supermercado y nuestro carrito está lleno de colores, ya dense por bien satisfechos. Pero, siempre un pero, ocurre este nuevo horizonte al cual cada vez le ponemos más atención. Un estudio de Salud sin Lupa, Salud con Lupa, perdón, que es una ONG que investiga cosas de salud en el Perú, hizo una investigación y sacó de los mejores supermercados de Lima, de los más caros, muestras de verduras. Y encontró que todos tenían pesticidas, incluso pesticidas que no son permitidos para el consumo contacto humano. La inseguridad alimentaria en el país es terrible. Así el ministro de Agricultura diga que él no cena y por eso no tiene inseguridad alimentaria. Es terrible. La cantidad de microplásticos que consumimos, de pesticidas que consumimos es altísima, pero es nuestra función disminuirla. Lavemos la fruta, pelemos lo que se pueda pelar y el ejemplo que yo siempre les doy a mis pacientes, y volvemos a lo natural, porque la inmediatez nos ha hecho perder algunas cosas. Yo recuerdo que mi abuela hacía la salsa roja, compraba sus tomates, los pelaba, los lavaba, le sacaba las pepas, los metía al horno, los horneaba, no sé por qué, sacaba una hoja de romero, perdón, de laurel, ponía cebolla, la sofreía, ponía ajos, le ponía un poco de pimienta, sal, los licuaba y quedaba una salsa roja que luego la congelaba y duraba un mes para lo que quieran comerse unos tallarines con salsa roja. Pero ahora vamos al supermercado y la sacamos. Y cuando volteen la etiqueta, se van a dar cuenta que tienen como 10 ingredientes que si alguien me dice qué significa, le regalamos una noche en este hotel. No saben qué significa, porque son letras y números. Y confiamos en que el productor de la industria, no, pero son saludables. Nadie estudia el efecto a largo plazo. De hecho, si no miren cómo empresas, hoy día leí la noticia, ¿no? Una empresa de cosméticos se acaba de declarar en bancarrota en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la demandaron 3 personas, 3 juicios diferentes, porque en su talco había asbesto. Y el asbesto es cancerígeno. Pero toda la vida nos han dicho de que las cantidades mínimas de asbesto no pasa nada. Pero esas señoras usaban asbesto mañana, tarde y noche porque les encantaba el talquito. Y tuvieron cáncer de ovario, de la otra otro cáncer. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasó? El juez le dijo, pues tiene razón. Tú le dijiste que no era tóxico, pero no le dijiste que no podía usarlo todos los días durante 60 años. 24 millones de dólares en cada sentencia y obviamente la empresa, 24 por 3, 72, bancarrota. Entonces, la alimentación, los productos alimentarios, los aditivos químicos, los aditivos, los materiales en el que se empaca, está cargado de pesticidas, bisfenoles, talatos, organotinas, perfluorados. La actividad de la industria industrial tiene contaminantes ambientales, productos químicos se liberan, contaminan el agua, el río Moche, ahorita nomás, contaminado.
¿no? Vamos a esperar qué salen los resultados. Cuidado del ambiente, perdón, de la casa y personal, productos para limpieza, las chicas con su, ¿cómo se llama? No, 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 las chicas que ahora, las niñas que hacen su skincare, ¿no? Cuidado. Las niñas que mi sobrina ahorita me acaba de escribir, y yo, "Oh, ¿qué van a hacer por su cumpleaños? Viven en Arequipa. No, vamos a hacer un day de spa. ¿Qué le van a poner en las uñas y qué le van a poner en la cara? Porque eso tiene disruptores endocrinos, aumenta la pubertad, la adelanta. Obviamente quizás un día no le va a pasar nada, pero se vuelve una costumbre. Solventes, productos médicos y equipos médicos. La cantidad de plástico en un endovenoso es altísima. Pero son cosas que nos salvan la vida, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener el equilibrio, porque el problema no es la toxicidad, el problema es cómo detoxificamos. Entonces, si mi microbiota está bien, si duermo adecuadamente, si hago ejercicio, si como saludablemente, probablemente voy a ser como muchas personas que viven en la Oroya, que han comido lo mismo, respirado lo mismo, tomado la misma agua llena de plomo y no tienen problemas. ¿Y por qué unos y otros no? Porque probablemente esos detoxifican bien. Y claro, sin contar las fiestas infantiles, ¿no? Las fiestas infantiles son un problema, porque los chicos comen en una fiesta infantil toda la cantidad de azúcar que necesitan para 6 meses, en una sola. Y tienen fiesta todos los fines de semana, a veces dos, encima de compartir del colegio, y cuando nosotros organizamos la fiesta infantil, competimos por quién pone más azúcar. Entonces el cambio no está en el vecino, el cambio está en nosotros. La próxima vez que organicemos una fiesta infantil, pongan fruta. Y si las odian, que las odien. Porque miren, ay carambas, toda la cantidad de azúcar que hay en 8 zanahorias, en una latita de Coca-Cola, en un duraznito, en un helado, en una bola de helado. O sea, para que el niño tenga la cantidad de azúcar que necesita, un adulto necesita 3 frutas diarias y cubre todos sus requerimientos de azúcar, sin contar el pancito, el croissant, etcétera. Y claro, todo es un equilibrio. ¿Por qué? A ver, ay, pero entonces, doctor, ¿qué vamos a comer? ¿No? Equilibrio, equilibrio. Ninguna guía nutricional del mundo dice que todos los días tenemos que comer pan. Ninguna. Dice un carbohidrato, que puede ser papa, que puede ser camote, que puede ser pan, que puede ser avena, y puedo repetirlo. Eso es saludable. Pero si no nos damos cuenta de la cantidad de pan y gluten que comemos, yo no soy un enemigo del gluten. El gluten es una proteína que se modificó para que pueda ser resistente, pero que en exceso, como cualquier alimento, aunque este no cae en el rango de alimento, es tóxica. ¿Por qué? Si yo les dijera a ustedes que tienen que comer huevo, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, 3 de los 7 días de la semana, ¿qué me dirían? Este doctor está loco, pues. Huevoterapia, ¿no? ¿No? Estaría loco, ¿no? Pero ¿y el gluten? Desayunamos pan, merendamos pan o una empanadita, comemos tallarín con un pancito para abrir el almuerzo, ¿no? Otra empanadita por ahí, una tortita de postre, chiquita nomás, ¿no? Sí, natural, orgánica. Y cenamos el tallarín 2 días de la semana. Y todos los días el pan al desayuno. Y encima, ¿qué pan? Un pan que está envasado, que tiene 25 ingredientes que no conocen, que dura 3 meses en la alacena y no se malogra. Entonces tenemos que ser más conscientes de lo que comemos. Ese, para mí, sería el mensaje que ustedes se tienen que llevar. Tenemos que ver nuestra alacena. Todo empieza con la lista de compras. Todo empieza con la lista de compras. No compren lo que el supermercado le pone a la altura de los ojos, porque eso es lo que han pagado para que esté a la altura de sus ojos. Y claro, yo estudié medicina funcional, que me fascina. ¿Y por qué les traigo esta reflexión? Porque cuando vamos al doctor y tenemos una alergia, el doctor va a tratar nuestra alergia, pero la alergia no empieza ahí.
ni nuestro problema cardiológico, ni nuestra artritis, ni nuestro lupus. Empieza probablemente en procesos y en desequilibrios que están en el tronco de la enfermedad. Y hay antecedentes, desencadenantes y mantenedores. Y muchas veces los desencadenantes y los mantenedores son la alimentación. Y claro, hacer cambios en la alimentación no es sencillo, es un proceso. Y no va a funcionar que si hoy día bajo el consumo de gluten, bajo el consumo excesivo de lácteos y de azúcar, voy a estar bien mañana. No, eso va a ser progresivo. Pero la pastillita es más rápida, pues. Pero la pastillita barre el polvo, levanta el tapete y lo mete. No hace nada más. Los probióticos y la microbiota intestinal están en este nivel. En este nivel. Y los 5 pilares de la salud, que son lo que ustedes tienen que vigilar siempre. Sueño y relajación. Disfruten, duerman bien, dejen las pantallas antes de dormir, eviten la luz azul. Miren, ahorita estamos en una reunión en el día. Tenemos luz artificial, pero si nosotros fueran las 6 de la tarde, ya no habría sol afuera. Y seguiríamos hablando con luz artificial. Entonces, el ser humano tiene miles de millones de años en la faz de la Tierra que cuando la luz se apagaba, cuando el sol se iba a dormir hasta que descubrió el fuego y le alumbró un poquito, pero se iba a dormir. En cambio ahora no. Y eso es un pilar, es tan importante como el ejercicio, como la nutrición, como el estrés y como el entorno. Entonces, duerman bien, muévanse, muevan el bote, comamos bien, eviten el estrés. Y para evitar el estrés no solamente es hacer actividades de mindfulness, de meditación, de yoga, de caminar, de hablar, de reírse, de jugar, de tirarse al piso, sino liberarse. No existen las personas tóxicas, sino de las personas que tienen toxicidad, porque el entorno va a definir lo que somos. Le gusta tomar mucho alcohol, se va a juntar con los que le gusta tomar mucho alcohol. Así de sencillo. Entonces nuestro entorno es importante. Y esos son los pilares de la salud. Y termino con esta frase. Habían 2 famosos microbiólogos en Francia. Uno de ellos es Louis Pasteur. Louis Pasteur es el que ganó la batalla inicial porque Louis Pasteur decía que toda enfermedad tenía una causa infecciosa y que el germen era el culpable de lo que pasaba. Y de hecho Louis Pasteur descubrió hasta mecanismos microbianos que nos hicieron descubrir vacunas. De hecho, el instituto más famoso de vacunas en Europa se llama el Instituto Louis Pasteur. Pero Bernard, que era su contraparte, decía que eso no era así, porque él veía gente que tenía tularemia, que tenía tuberculosis y que no se moría. ¿Y por qué no se mueren ellos? ¿Y por qué él sí se muere? Entonces, en su lecho de muerte, Pasteur le dio la razón a Bernard y Bernard le dijo, Bernard tenía razón, el agente, en este caso la bacteria, que lo podríamos traducir al alimento, al tóxico, a lo que sea, no es nada. El terreno lo es todo. Y ese fue el ejemplo del COVID. El COVID no fue solamente el único culpable, fue donde cayó ese COVID. Y Hipócrates, nuestro padre, el que hacemos el juramento hipocrático, los médicos siempre, decía, hace 500 años antes de Cristo, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y no deja de tener razón. Y nada más. Si tuvieran alguna pregunta que yo pueda responder y si no se las mando, no mentira. La respuesta. Vamos, anímense, pregunten. Ahí está la primera pregunta. Sí, te van a pasar el micro, dice. Ante todo, quiero agradecerle por la ponencia que acaba de hacer. Ha estado muy interesante, la verdad. Qué bueno. Hemos aprendido mucho. Quisiera hacer una pregunta breve, la verdad. Bueno, mi pregunta es acerca, si me puede dar un pequeño resumen acerca de las personas que sufren de intolerancia a la lactosa. ¿Por qué es que sufren intolerancia a la lactosa? ¿Es Ya, por intestino, el estómago? muy buena pregunta. Los seres humanos tomamos leche desde que estamos en la faz de la Tierra porque tomamos leche de nuestra mamá.
Y la leche materna es la leche que más lactosa tiene. De hecho, tiene más lactosa que la leche de vaca. Pero la industria hizo que cuando en la posguerra consumamos otra leche y prolongamos el consumo de leche. Pero obviamente nuestro cuerpo evolucionó para tolerar la leche materna hasta que tomabas leche materna. Entonces, ¿cuándo dejas de tomar leche materna? Según los estudios, los seres humanos los estudios antropológicos, ¿no? Dicen que deberíamos de tomar leche materna hasta alrededor de los 3,5 a 5 años de vida. Es lo que deberíamos de tomar por nuestra herencia homínida, si uno lo compara con todos los demás mamíferos homíneos, o bueno, parecidos. Y después de los 5 años, como ya no necesitarías leche, ya no necesitarías la enzima para degradar la lactosa. Entonces, todos los seres humanos la perdimos. De hecho, en Europa hay rasgos genéticos de que gente que la mantiene por un tiempo y hay personas que la pierden rápidamente. Entonces, la intolerancia a la lactosa es eso. Es la intolerancia al azúcar de la leche, que se degrada por una enzima que se llama lactasa. Entonces, naturalmente, la mayoría de los seres humanos la perdemos, la enzima. ¿Por qué? Porque no necesitamos leche. Es así de sencillo. La leche no es un alimento indispensable, como lamentablemente nos han hecho creer. La leche es un alimento nutritivo, tiene vitamina D, bueno, vitamina D no tiene, tiene calcio, tiene grasa, tiene proteína. Sí, es cierto, pero no es un alimento que tengamos que comer 3 veces al día para correr como advíncula, como dice la propaganda, ¿no? Entonces, ¿podemos consumir un ají de gallina que tiene leche? Por supuesto que sí, pero el intolerante a la lactosa lo va a tener que hacer sin lactosa, porque si no le cae mal, le da diarrea, le dan gases. Entonces, el que es intolerante a la lactosa tiene dos caminos: o se compra su pastilla para tolerar la lactosa, o empieza a tomar por poquitos, si es que le encanta la leche, para volver a tolerar. Ahí hay otra pregunta. Muchas gracias. De nada. Sí, claro. Doctor, Sí. quería hacerle una pregunta. Mire, yo también soy intolerante a la lactosa, pero yo hago cálculo de oxalato Ujú, hace años a los riñones. Entonces yo evito tomar, como le digo, todo lo que es lactosa en ujú, exceso. Lo tomo, sí, pero no en exceso. Entonces, cada cierto tiempo tengo que estar chequeándome para ver si estoy haciendo cálculos, ¿no? ujú. Y efectivamente a veces me encuentran y tengo que pasar por Eso litrotricia triste. para que me eliminen los cálculos. Y me han prohibido que coma todo lo que es verde. Y yo, Ujú. sin embargo, yo sigo comiendo mi brócoli. Claro, como Claro, le digo, no en exceso, no todo lo que me han dicho que no debo, lo como, pero no en exceso. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta, ¿no? claro. Entonces no lo dejo de Y comer. porque es saludable además. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Pero doctor, lo que pasa es que mi mamá quiere preguntarle por qué pasa Ya. o sea, por ejemplo, sus huesos necesitan como que el calcio de los lácteos, ¿no? Pero te van al riñón, Esa es una es muy lo buena que pregunta. entendemos, ¿no? El calcio, el metabolismo del calcio no es tan sencillo como tomar calcio y vitamina D, como lamentablemente lo creemos. De hecho, la evidencia médica actual demuestra de que gente que nunca en su vida tomó suplemento de calcio ni vitamina D, pero hizo ejercicio y estuvo expuesto al sol, no tiene osteoporosis. ¿Ok? Entonces, tomar calcio es una solución en el momento actual errada para la solución de la osteoporosis. La osteoporosis es un problema del metabolismo del calcio, no del consumo de calcio. Y en el metabolismo del calcio interviene un montón de factores: el zinc, el magnesio, la vitamina D, el ejercicio, el movimiento, etcétera. Entonces, yo lo que le diría es: consulte a un médico internista que esté un poco más familiarizado con estos cambios en la osteoporosis. Segundo, los oxalatos. Los oxalatos no solo están en la leche. Los oxalatos efectivamente están en las frutas, en las verduras verdes, están en un montón de alimentos. Pero el oxalato no es el problema. El problema es por qué yo no tolero el oxalato y por qué formo cálculos. Entonces ahí hay otros factores. Las bacterias que tienen en el epitelio urotelio, en el epitelio del uréter y de la vejiga y del riñón, porque hay bacterias, ¿ah? No están estériles. Dos, la acidez del cuerpo, porque para que se forme un cálculo tiene que haber un cambio en el pH.
El cálculo es simplemente, no sé si ustedes se recuerdan cuando estábamos en el colegio y hacíamos ese experimento que añadían una sustancia A que era líquida y le ponían bicarbonato y ¡puf! Se cristalizaba, porque cambiaban el pH. Entonces, para que se formen cálculos, hay un problema en el pH. Entonces, más que ir al urólogo, que es cirujano, mejor vaya al nefrólogo, que es el médico internista de los riñones. Y probablemente mis colegas nefrólogos le van a saber dar solución a por qué usted va a poder seguir comiendo su brócoli sin ningún problema. Sí, acá hay otra pregunta. Buenos días, muchas gracias por la información. Buenos días. Doctor, hay una controversia muy constante entre si es necesario en pacientes con TEA eliminarles los lácteos y el gluten. Ujú, Quisiera saber su opinión ya, porque es muy controversial y a nivel de los tratamientos nutricionales también no sabemos qué hacer claro. porque hay muchas corrientes que dicen una u otra cosa. Gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Eh, Ningún alimento produce autismo, definitivamente. Ningún alimento produce autismo. Ni el gluten, ni los ultraprocesados, ni la Coca-Cola. Pero hemos visto en las diapositivas que yo les he mostrado que hay una ligazón entre la inflamación intestinal y la neuroinflamación. Entonces, si el intestino está inflamado, y los alimentos inflamatorios son justamente el gluten, los lácteos, el azúcar, los ultraprocesados, etcétera, probablemente hay una relación con la neuroinflamación. Pero no quiere decir que el niño nunca más va a comer lácteos y nunca más va a comer azúcar y nunca más va a comer gluten. El punto es generar el hábito, porque eso es insostenible e inviable en el tiempo. Porque yo veo muchas mamás con niños autistas que cuando el niño se comió una torta, un poco más lo quieren hacer vomitar. Pero es que eso no es así, porque el niño no es autista por el gluten. Si es celíaco, eso es otra cosa, ¿no? Es una alergia al gluten, eso es otra cosa. Entonces lo que hay que generar es el hábito, lo mismo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? No hay que comer todos los días, 5 veces al día, el mismo alimento, ¿no? Sino hay que variarlo. O sea, lamentablemente, em, hay 3 cosas que están metidas en los alimentos y en todos, aunque no lo necesiten. Azúcar, gluten y lácteos. Ustedes ven muchos alimentos que no se pensaría que tienen leche, tienen leche. Muchos alimentos que no pensaría que tienen azúcar, tienen azúcar. Hasta la salsa de soya tiene azúcar, que es salada, ¿no? Muchos alimentos que uno no pensaría tienen gluten. Y encima alimentos ultraprocesados. Entonces, si uno es más consciente de que lo puedo comer, y yo tengo pacientes autistas que se van y se comen una hamburguesa y son felices, y se la disfrutarán y se la comerán como si fuera la última hamburguesa del desierto, que se la comen, pero no van a ser parte de su dieta. ¿Por qué? Porque no puede ser la parte de dieta ni del autista, ni de la mía, ni de la suya. Así sencillo. O sea, no es el alimento el que causa el autismo, pero sí, cuando hay dietas muy restringidas de los chicos que son muy piquis para comer y que solo comen 4 cosas, a veces es un trabajo retador quitarle pues de algunos alimentos que el niño solo come eso. Yo tengo pacientes que solo comen pan y no pueden comer otra cosa si no comen pan. Son autistas. Entonces, son meses de trabajo para poder cambiar eso, pero no es un alimento. No es uno solo, es el hábito. El hábito. Lo que hay que cambiar es el hábito para que no haya inflamación intestinal y no empeore ninguna condición o inflamación o enfermedad en otros casos que se perpetúe por esta condición inflamatoria, ¿no? Así que pueden comer, pero con un buen hábito. Y asesorado con un nutricionista. Sí, aquí. Buenas tardes. Vine principalmente porque este mes mi hijito de 11 años ha empezado a consumir el Pago Vital Inmune, Ujú. esta muestrita, y en las indicaciones decía que puede consumirlo fuera de la dieta Sí. que ahora he entendido que tengo que mejorarla, durante 10 días Ujú. y por 3 meses. Luego de eso, doctor, porque es mi principal interrogante, ¿ya no le vuelvo a dar o puedo volver a darle o
¿no? Ya. Porque hemos llegado aquí por una indicación de un amigo, ¿no? De un conocido, pero no por prescripción médica en realidad. Ok. Bueno, los probióticos como suplemento son parte de un enfoque nutricional y médico diferente. Si yo consumo un probiótico para recuperar la microbiota intestinal, es probable que necesite tomarlo por 3 meses y se acabó. Pero si yo hago a la par cambios en la alimentación, en los 5 pilares de la salud, ¿no? Sueño, ejercicio, alimentación, estrés, entorno. Porque el probiótico no es mágico. Porque yo lo que siempre digo desde que me metí en el mundo de los probióticos y la microbiota hace algunos años atrás, que lo peor que le podría pasar a un probiótico es creer que el probiótico va a ser la cura del cáncer. Y no es así. El probiótico termina siendo un, un soldadito que nos ayuda a recuperar la salud intestinal, que como ya hemos visto, es vital en casi todas las enfermedades o condiciones crónicas. Entonces, el probiótico podría tomar probióticos toda su vida, pero es como cuando me dicen, pero es que yo tomo aspirina toda mi vida. Ok, pero ¿por qué? ¿Y qué has hecho para evitar tomar la aspirina? O sea, idealmente, en el futuro, ojalá su hijo no necesite de un probiótico para mantener la salud intestinal. ¿Por qué? Porque hay probióticos naturales. El kimchi, la kombucha, el chucrut, los fermentados, son probióticos naturales. El yogur, pero el yogur de verdad, no ese que venden en el supermercado, el yogurt, el cuajo agrio, amargo ese yogurt. ¿Ya? Eso tiene probióticos. Eso para mantenimiento. Cuando me preguntan, pero doctor, ¿le doy el probiótico o le doy el yogurt? El yogurt nunca va a alcanzar para reparar el intestino, pero sirve para mantenerlo. Pero lo que usted está tomando es un probiótico para reparar el intestino. Entonces, si logra reparar el intestino, ojalá, además de todo lo que tiene que hacer, probablemente no lo necesite usar. Y si no, lo tendrá que usar hasta que lo repare, porque a veces es un trabajo no tan sencillo, porque viene el hábito, las creencias, etcétera, ¿no? Así que puede tomarlo sin ningún problema. A ver, aquí tiene alguien el micrófono. Hola, Allá, sí, hola, sí. Doctor, ¿qué tal? buenas. Una consulta. Tengo un hijo con TEA Ujú. y bueno, efectivamente hay muchas cosas que cambiar en la alimentación. Eh, pero al final uno no sabe de todo y qué es lo principal que le puede estar afectando, ¿no? Porque tendría que cambiar muchísimas cosas, pero en todo caso, ¿qué tipo de exámenes, pruebas se sugieren para saber por dónde Empezar, priorizar el cambio? Sí. claro. Gracias por la Sí, pregunta. sí. De hecho, el autismo es una cosa que llegó a mi vida como pediatra sin querer queriendo. Y lo que le puedo decir es que el autismo tiene que ser enfocado como una condición muy compleja. Y al ser muy compleja, tiene muchas aristas, y tiene que tener un enfoque súper integral. Em, Lamentablemente, la simplicidad de lo complejo en el autismo hace que solo lo veamos como terapia y nada más. No, no es así, porque el autista lamentablemente tiene más problemas médicos asociados que una persona que no es autista. Más problemas digestivos, a veces no, un 45-50%. Más problemas alérgicos, 35-60%. Más problemas de asimilación, 25-50%, según las estadísticas. Problemas de detoxificación. Entonces, el autismo, por lo complejo que es tan complejo que uno puede juntar, si todos fuéramos autistas, todos seríamos diferentes. Por eso es tan complejo. Si todos fuéramos diabéticos, la mitad tendría un patrón, un 25% otro patrón y un 25% otro patrón. Así de sencillo es la diabetes. Pero el autismo no. Entonces, al ser tan complejo, es buscarle todas las pulguitas para poder sacarlas todas. Entonces, ¿por dónde empezar? Exámenes. Primero, empezar por un diagnóstico correcto, porque no todo autismo es autismo. Segundo, empezar por los problemas que más le afectan al niño. De hecho, en la medicina funcional utilizamos una herramienta que genera una encuesta de síntomas, donde uno va puntuando los síntomas, ¿no? Entonces, claro, yo a veces veo niños autistas que tienen la hoja que aguanta por ítem
4 puntos y que cada grupo tiene como 4 o 5, o sea, 20 puntos, veo 20, 20, 20, 20, 20. ¿Y por dónde empiezo? ¿No? Pero la mayoría de chicos tienen problemas digestivos, problemas respiratorios, alergias, problemas inmunes. Entonces uno va empezando por los que tienen más puntuación y va investigando de acuerdo a lo que encuentra. Esa es la anamnesis. Entonces, cuando uno encuentra que este chico tiene muchos problemas alérgicos y muchos problemas digestivos, se encuentra la relación. Soluciona los problemas digestivos, por ende solucionas el tema alérgico o tratas el tema alérgico con medicina convencional como la que amo y adoro. Y el niño no es que se cura del autismo, sino que rinde mejor en la terapia, pues, porque duerme mejor, ya no le pica la nariz, estoy hablando que tuviera rinitis, ¿no? Por ejemplo, o ya no tose toda la noche, o ya no duerme con la boca abierta y ya no ronca, o ya no le duele la panza y el niño se queja sin saber por qué se está quejando. Entonces, al hacer eso, la terapia, bien enfocada y dirigida, hace que el niño avance en su neurodesarrollo y en ese proceso de madurez que a veces es un poco más lento en el cerebro autista. Eso es, pero yo, por ejemplo, indico muchas veces pruebas de microbioma, pero no todos necesitan pruebas de microbioma. O sea, depende de quién, ¿no? Yo tengo pacientes que no tienen ni un problema digestivo. ¿Para qué le voy a hacer una prueba de microbioma? Sería gastar una plata por gusto. O tengo chicos que llegan con pruebas de metales pesados, de toxificación, etcétera. Pero a ver, le encuentro, no tiene ni un metal pesado. ¿Pero dónde vive? Ah, en Miraflores. Pero viven al lado de una fábrica no sé, pues de placas de metal, de baterías, de pintura, de una petroquímica. No, pues no tenía sentido pedirle metales, ¿no? Entonces, la indicación de los exámenes tiene que ser individualizada y basada en qué síntomas uno puede sospechar de que haya, ¿no? Ya hay cada vez más evidencia de cómo algunos síntomas pueden estar asociados a toxicidad, otros a detoxificación, otros a disfunción mitocondrial, otros a problemas digestivos, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que empezar, ¿no? Y mantener, obviamente, la piedra angular del manejo y el enfoque de un niño con autista, que es la terapia. Sí, allá. A ver, vamos a aprovechar de hacer 3 preguntitas más. Yo tengo una nieta, en una oportunidad de más o menos a los 3 años, ¿no? De tomar una crema de habas, Habas. ¿no? Se sintió malita. Favismo. Posteriormente, ya cuando tenías 7, 8 años, ¿no? Volvimos a darle habas y se puso pálida, Claro, pálida, anemia. y le bajó La hemoglobina. no, pero le bajó la hemoglobina. Sí, claro. Entonces nos recomendaron que realicemos un examen minucioso en una clínica. Una prueba genética. Y ahora no sabemos a qué se debe. Tiene favismo. Una enzima de la agua. No, tiene favismo. Es una enfermedad que se llama favismo. Es el déficit de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No puede comer habas nunca más en su vida. Así es, lo bueno de esa enfermedad es que es sencilla, porque no puede comer habas. Y algunas otras cositas que hay una lista para el favismo. Favismo, F-A-B chica I-S-M-O. Y esa enzima no la va a tener nunca. Es una falla genética, pero que no tiene ninguna repercusión en su vida más que no comer habas. Aquí hay otra pregunta. Y hay otra. Sobre la disbiosis. Sí, En una niña de 3 años, de cualquier edad. que yo he estado investigando es que la disbiosis generalmente se presenta en personas con una mala alimentación. ¿Por qué una niña de 3 años? Ya, claro. Y se puede presentar en cualquier edad. De hecho, disbiosis lo único que significa... Disbiosis no es una enfermedad, ojo. Todos tenemos disbiosis en algunos momentos. Si yo, por ejemplo, ahorita me voy a comer una hamburguesa con helado de vainilla y gaseosa, voy a hacer una mini disbiosis. ¿Por qué? Porque nuestro intestino es como una cancha de fútbol. El equipo A, el equipo B. Bacterias que producen moco, mucoprotectoras, bacterias proteolíticas y árbitros. 5 árbitros. 2 jueces de línea, un árbitro central y 2 en el bar, que son los reguladores. Entonces, si yo me como la hamburguesa, las bacterias proteolíticas van a comer
Pero luego viene a regularse y dice, oye, compadre, ya, afuera, 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 se arregla todo. Como una pelea en una cancha de fútbol, ¿no? Igualito. Pero si esa hamburguesa y esa nox es siempre, 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 y eso no puede ser solamente una hamburguesa, un antibiótico, nacer por cesárea, no tomar leche materna, tener estrés psíquico, físico, algunos alimentos, etcétera, es constante, se produce la disbiosis. Y a eso hay que sumarle cómo nació esa cancha de fútbol. Si esa cancha de fútbol nació con el césped equivocado, ¿por qué? Porque probablemente el intestino de mamá tenía disbiosis o tenía vulvovaginitis o mamá tomó antibióticos en el embarazo o mamá tuvo mucho estrés en el embarazo o muchos problemas emocionales en el embarazo, también va a producir disbiosis. Entonces un niño puede nacer con disbiosis. Pero no es una enfermedad. Y aquí, Muchas gracias, doctor, por su exposición. a usted por estar. Muy ilustrativo. Mi esposa ha sufrido 2 operaciones de cáncer de mama. Y además hipertensa, es diabética. Y entonces, como consecuencia de esto, toma ella una gran cantidad de fármacos, ¿no? Todos los días. Sí, todos los días, ¿no? La pregunta me preocupa a mí, ¿cuál sería la dieta, la alimentación adecuada para atenuar estos o mitigar los efectos secundarios que Claro. pueda generar esto, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta. El cáncer es la falla de nuestro sistema inmune como vigilante. Nosotros tenemos células cancerígenas, todos los que estamos acá, pero las células cancerígenas se expresan cuando se producen las condiciones necesarias, cuando tengo la condición genética predisponente y cuando mi sistema inmune falla en reconocer a esa célula cancerígena y mandarla a la apoptosis, o sea, le dice, muérete, así como Harry Potter, ¿no? Spectrum Patromus y se muere. Pero cuando falla, se produce el cáncer. Entonces, cuando una persona ya tuvo cáncer y salió de la cirugía del cáncer, ha solucionado el tumor, ha solucionado la masa, pero probablemente los mecanismos que permiten ese control todavía no están solucionados. Entonces ahí influye, como usted bien dice, la alimentación. Entonces una alimentación natural, natural, rica en polifenoles, frutos rojos, cúrcuma, quión, que se pueden usar en cualquier cosa. No le digo que se coma la cúrcuma así, no, que sea la parte de la alimentación. Evitar el estrés, que ya es bastante, y manejar el sueño, hacer actividad física. No, no importa no matricularse en el gimnasio, caminar, conversar, meditar. Son cositas que no le da importancia, pero que tienen que ver con el sistema inmune. Y lo otro es asesorarse de un equipo, porque lamentablemente mis amigos los oncólogos, no, coman lo que quieran nomás, no pasa nada. No es así. No, asesorarse de un equipo de nutrición que tenga conocimiento de eso, porque también pues hay que hacer mea culpa. Lamentablemente uno va a decir, sí, porque yo he tenido un problema oncológico. Ah, ya, sí, 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 no le dan la importancia de vida, ¿no? Buscar un profesional de nutrición que sepa bastante de esto. Y algo muy importante es trabajar la salud mental, porque muchos de los cánceres, si bien es cierto, no tienen un detonante por un bioshock, o sea, por el estrés mental, sí tienen un perpetuador en el estrés mental. Y eso solo lo puede hacer un profesional de la salud mental, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, que además tenga experiencia en temas oncológicos. Porque el cáncer es una enfermedad que lamentablemente nos enfrenta a la muerte. Y la muerte es algo que no deseamos, salvo que seamos el Dalai Lama y estemos preparados para la muerte. Ojalá algún día seamos así todos. Pero al enfrentar la muerte se activan un montón de procesos liderados por el cortisol, que es la hormona del estrés. Y el cortisol es muy tóxico cuando está muy elevado. Y manejar el cortisol es un trabajo bien arduo y de mucho empeño. Entonces ahí es el entorno familiar, el psicólogo, la nutricionista, un médico que los acompañe en ese tema no oncológico, sino en la reparación. Y eso es suficiente. Si quiere, yo ahí le paso el contacto de mis amigos, los de adultos, porque yo soy pediatra.